Muchas gracias a todos los sponsors que nos acompañan. Quiero también saludar y agradecer a nuestro camarógrafo de tantos años, José Luis Vale, y a todo el staff que está allí atrás, tanto a Facundo como a todos los chicos de los controles. Ahí está Darío también. Muchas gracias, chicos. Gracias por acompañarnos. Bueno, Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Décimo primer temporada. 11 años. El número 11. El número 11. Un poco digita nuestros destinos. Haciendo alta política. Gracias, Javier. Gracias. ¿No? Estamos con el doctor Nicolás Henry. Gracias, Nicolás, por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. En un momento crucial de la Argentina, Javier, ¿cómo lo estás viviendo vos? Sos un hombre que has defendido siempre la vida y la cultura de la vida. Y bueno, una temática que realmente preocupa no solo de ahora, sino ya de muchos años atrás. Creo que todo esto tiene su inicio en la designación de Henry Kissinger como secretario de Estado norteamericano y en su famoso Memorándum 200 del año 73, en el que se establecían las pautas de una agenda mundial a efecto de salir del multipolarismo y llegar a un bipolarismo, al mundo bipolar que pasamos en su momento, y ahora el paso es hacia el mundo unipolar. Realmente dentro de esa agenda está el matrimonio gay, que fue el principio. Empiezan la erosión de la familia, el programa total y sostenible de guerra y de aniquilación de la población, en un plan de reducción poblacional a realizarse en este famoso siglo XXI. El tema del aborto no es algo que se circunscribe solamente a nosotros, sino realmente es un flagelo organizado y armado perfectamente en el mundo occidental. Realmente el mundo oriental, con la elección de Putin de nuevo como presidente de Rusia, a la cabeza de la Iglesia Ortodoxa y con los patriarcas que lo secundaron, nos da la pauta de que hay otro mundo que no nos informan, que no conocemos y que no sabemos. Volviendo al tema del derecho a disponer del cuerpo de otra persona, volviendo al tema de que no es una cuestión exclusivamente nuestra, tenemos un video de un diputado de otro país americano que están en la misma temática. Toda América está en la misma temática. Chile, Perú, Ecuador, nosotros. Es algo que total y absolutamente predeterminado para llevarlo a la práctica. Señor director, si podemos en el aire el video del diputado. Yo tenía pensado que al haber una iniciativa presentada por Alianza Republicana Nacionalista diametralmente opuesta a la que presentó el grupo parlamentario del FMLN el día de ayer, le quedaba clara a la población quienes están a favor de este genocidio global de inocentes y quienes estamos a favor tanto de las mujeres como de la vida. Yo no tengo que hacer una exposición aquí de elementos de fe, de elementos de conciencia, de criterios personales. Aquí me basta con hacer una hermenéutica, una interpretación de lo que establece nuestra Constitución de la República para darme cuenta que el bien jurídico protegido, vida, es el máximo bien que debemos garantizar. Y cada uno de los diputados aquí sentados en sus curules, tanto los del partido oficial como los de los partidos que nos encontramos situacionalmente en oposición, aunque otros partidos no lo demuestren en la práctica, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y toda ley secundaria que deriva de esa Constitución debe de guardar correspondencia con el precepto constitucional. De tal forma que si el artículo 1 de nuestra Constitución establece que se reconoce como vida humana a la persona desde el momento de la concepción, a mí no necesitan venirme a explicar desde una óptica propagandística que
un naciturus, una niña por nacer, un niño por nacer, deba de pagar los platos rotos en los lamentables casos que expone su iniciativa, por ejemplo el caso de la violación. Y cuando hablamos de los derechos del no nacido, del que está por nacer, cuando hablamos jurídicamente de un naciturus, no nos estamos inventando palabras nuevas. Ya el derecho romano reconocía derechos subjetivos extrapatrimoniales para el naciturus. Así que no me vengan con el argumento de que el Código Penal anterior a la reforma de 1998 permitía el aborto. Pues estaba mal hecho. Estaba mal hecho porque el bien jurídico protegido vida de una niña o un niño por nacer merece tutela. Y cada uno de los diputados aquí sentados juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. No vale menos la vida de una persona que está por nacer que la vida de una persona ya nacida. Vale lo mismo, porque de la vida se desprenden todos los demás derechos. Pero a mí entonces me surge la duda, y es una duda razonable, ¿por qué a nivel global existe entonces un lobby y un énfasis tan agresivo, un énfasis tan beligerante a favor de permitir los abortos? Y gracias a nuestra Constitución, El Salvador todavía se mantiene dentro de los países que no permite el aborto desde ninguna de sus visiones. Miren, la Constitución es clara, pero si no le sirve nada más el argumento jurídico constitucional, el instinto de conservación que tiene cada ser humano, ese instinto que llevamos dentro, inherente, que nos grita desde la misma esencia de la persona, sobrevive, lo tiene el naciturus. El naciturus sufre cuando tiene la intervención de un aborto. Y perdónenme, yo no suelo extenderme mucho y recurrir a apoyos gráficos y visuales, pero este es un ser humano abortado en una charola de aluminio en un hospital. Y el procedimiento de los abortos, ya sea por envenenamiento, por solución salina, por aspirado, por un legrado, por un desmembramiento, es un acto cruel, es un acto barbárico, consiste en el genocidio más tremendo de la historia de la humanidad, muchísimo más grande que el que se practicó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto apoyo y propaganda para cometer este genocidio de seres humanos? La respuesta siempre es simple. Follow the money, dicen los norteamericanos de los análisis. Busca el dinero. Es un lucrativo negocio que genera una industria global de aborto impresionante. Algunas cifras. Miren, el negocio del aborto ha generado desde 1977 para una sola compañía, que es la más representativa a nivel global, ingresos de más de 815 millones de dólares por procedimientos abortivos. Por supuesto, con 800 millones de dólares de ingresos por prácticas de abortos, se compran lobistas, relacionistas públicos, abogados, se compran hasta diputados. Se compran diputados para que voten por este negocio, en contravención al instinto de conservación humana, en contravención a los mismos derechos e intereses de las mujeres que padecen después de provocarse un aborto, depresiones clínicas probadas, los índices de depresión que sufre una mujer en su psiquis después de practicarse un aborto que va contrario a su naturaleza, a su instinto maternal, es aberrante. Yo no puedo entender desde ninguna óptica, como jurista, como diputado, que el amor al dinero nos haga tomar una decisión de practicar, al igual que los otros países que así lo hacen, este genocidio de seres humanos. Las gráficas son claras. Están matando niñas y niños con derechos subjetivos, con el derecho a la vida,
con el derecho a existir. Niños que tienen rostro, niñas que tienen huellas digitales, niñas que tienen derecho a nacer y a vivir. ¿Y dónde termina el derecho de cualquier ser humano? Donde inicia el derecho de otro. Así que con todo el cariño y el respeto que le tengo a las mujeres de la República de El Salvador, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a plantear sus pretensiones de forma pacífica y expresar sus posturas, aunque contradigan la visión del resto de salvadoreños. Pero aquí en El Salvador, la mayoría de los salvadoreños, y esto lo digo con conocimiento porque yo hago la investigación correspondiente a las iniciativas a las que impulso, la mayoría de los salvadoreños son pro vida. La mayoría del pueblo salvadoreño considera que el aborto es un crimen. La mayoría de los salvadoreños reconoce que somos persona humana desde el momento de la concepción. Y si una auténtica feminista se quiere preciar de ser feminista, debería de procurar garantizar el derecho a la vida de una niña por nacer. Y antes de cerrar mi intervención, porque tengo que respetar también las pretensiones de intervenir de mis colegas, quiero recordarle una cosa a la audiencia que ha venido hoy, que de forma violenta también agredía a mi colega Margarita Escobar, que merece respeto como diputada cuando está debatiendo con altura y con respeto para toda la audiencia. Tengamos mucho cuidado, porque hasta el día de hoy el aborto es penado. Y tengamos mucho cuidado de estar cometiendo apología para cometer delito de aborto cuando estamos visitando mujeres que tienen poca formación, se lo reconozco, se aprovechan de la poca formación para, mediante coacción, propaganda y engaño, hacerlas asesinar a sus hijas o hijos que están por nacer. Y la secuela derivada de los testimonios que he escuchado en primera persona de mujeres que han cometido un aborto y que se sienten arrepentidas y no duermen en paz nunca más en su vida, es producto de esa apología para cometer delito que muchas de ustedes de repente están practicando. Tengamos mucho cuidado, porque hasta el día de hoy, en mi Código Penal, es delito, y también es delito la apología para cometerlo. Me animo, Javier, a decir casi una ordinariez, pero qué cojones, diría un gallego, ¿no?, que tiene este hombre, este diputado nacional salvadoreño. Y sí, pienso de que realmente el criterio de que pocas minorías impongan su criterio a la gran mayoría y que sean los publicitados permanentemente y que realmente las grandes mayorías quedan silenciadas por la beligerancia con la que actúan pequeñas minorías apoyadas por todos los medios de difusión, hacen que el próximo escalón después del aborto, para aprobarse en nuestro país, ya va a ser la eutanasia, sí. Directamente la muerte feliz, No, como realmente... Perdón, Javier, pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, sí, el aborto está bien, nada está mal. Claro. Es decir, si matamos a un niño inocente, ¿qué vamos a pedir de, no sé, de la eutanasia, de la zoofilia, que ya pasa en el mundo? La zoofilia. Está todo permitido. Si lo más abominable lo cometemos, que es matar a un niño inocente, de ahí para abajo todo es posible y pausible y factible. De hecho, ocurre en otras partes del mundo. Ahora, lo increíble es como dice Javier, pequeñas minorías que nos marcan la cancha, lo ponen en la agenda, logran imponerse sobre inclusive valores profundos que tiene en este caso nuestra sociedad. Pasó con el tema del matrimonio gay, pasó con la identidad de género, pasó con tantas otras leyes que atentaron directamente contra lo más esencial que tiene una sociedad, que es cómo se constituye como familia, con sus hombres y mujeres pensando en el futuro. Y además hay algo que no se dice, ¿no?, y es la cantidad de leyes, digamos, que podrían venir a suplir, digamos, esta ausencia, ¿no?, a veces de Estado, a partir de políticas públicas, de apoyo a la mujer embarazada, a las familias numerosas, digamos, y además podríamos decirlo hasta con publicidad de promoverlo promoverlo como cosas positivas,
Y eso el Estado también lo verdadero puede valor hacer, de la sociedad, ¿no? Sí, claro. sí, así es. Sí, el tema, obviamente toda la publicidad que se hace con esta temática obliga a que toda la comunidad esté pendiente de estas cuestiones y obviamente estemos total y absolutamente olvidados y en total ignorancia de los reales problemas por los cuales estamos pasando, de la disgregación de nuestro pueblo, del fraccionamiento geográfico y territorial que se nos viene encima, de los problemas sociales, de la falta de trabajo, de la miseria, de la pobreza, que realmente el gobierno de Macri está profundizando cada vez más, ¿no? Yo creo, Javier, que, por eso digo, en función de las políticas públicas que uno puede llegar a plantear, hay mucho por hacer. Digo, la solución justamente no es matar inocentes, ¿no? De ninguna manera. Como médico, Nicolás, ¿cómo podés explicar la vida para aquellos que, inclusive algunos que tienen duda o no tienen conocimiento de esto, o han quedado prendidos a esta información de los medios masivos de comunicación? Sí, claramente los medios masivos, como muy bien dijo Javier al inicio, están a favor de la cultura de la muerte y niegan algo que es evidente, es decir, no está discutido científicamente, no hay dudas, independientemente de cultura, religión, que la vida empieza con el momento de la concepción. Es decir, esto es discutir sobre si las hojas son de color verde o de color azul. ¿Y por qué algunos cuestionan y te dicen no? Porque recién y cuestionan y dicen, ¿es persona después de tantos, de que se sucede el parto a algunos, ¿no? Claro, y antes le ponen otros nombres, ¿no? Esto es absolutamente arbitrario. Es absolutamente arbitrario. Incluso esto está demostrado científicamente hace relativamente poco por 3 genetistas, de los cuales uno es argentino, que la vida empieza en el momento de la concepción, en el momento de la fecundación, y que a partir de ahí hay toda una serie de procesos concatenados dirigidos que los dirige el mismo embrión, la misma vida nueva, que la madre solamente le da cobijo y alimento. Pero la información genética está desde el momento de la fecundación, la unión del óvulo y el espermatozoide, todo esto es sabido, y a partir de ahí se desencadenan toda una serie de hechos que no tienen interrupción, ni siquiera vuelven hacia atrás, solo se lo interrumpe con la muerte natural o con un asesinato. El otro día una chica me decía, no, mire, diputado, lo que pasa, estas que dicen, bueno, tener el derecho a su propio cuerpo, no somos recipientes, me decía, como diciendo, no tenemos por qué, ¿no? Bueno, eso es estar en contra de la naturaleza. La naturaleza sería en definitiva. No me gusta la palabra recipiente, pues no... Pero bueno, ella me dijo esa sí, palabra, ¿no? Recipiente. Sí, ¿no? De hecho el niño está dentro del vientre de la madre, que lo cobija, que lo cuida y lo alimenta, pero el resto lo hace todo el mismo niño. De hecho, el padre de la genética contemporánea, un francés, Jérôme Lejeune, descubrió todo este proceso que yo digo y demostró científicamente y genéticamente que el niño tiene vida y que tiene autonomía dentro del vientre de la madre. De hecho, él decía que el mensaje está en el principio, unión del óvulo y el espermatozoide, el principio. Así empieza la vida mía, la de ustedes. El mensaje está en el principio. Así dice, el mensaje está en el principio. Sí, sí. Este mensaje está en la vida. Y termina diciendo, este mensaje es la vida. Demostrado. A partir de ese momento. A partir de ese momento. A partir de ese momento, y demostró como toda esta serie de hechos desencadenan que terminen creciendo y a los 9 meses que sea el parto. Pero es persona desde el primer momento. Digamos, Nicolás, que desde lo biológico no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y permitime, Andrés, sí, claro. Un inglés, que por supuesto, bueno, como inglés no es protestante, no es católico, ¿para qué? Porque todos dicen, los católicos son los que... No, esto trasciende la religión y todo. Jeffries, también un genetista muy importante, en 1984, hace relativamente poco, investigando, descubrió accidentalmente lo que se llama huella génica, que es aquello que usamos, que hoy se usa, que todo el mundo le dice, hacerle un ADN, a ver si es padre, hijo. Esto fue una investigación y un hallazgo absolutamente casual, que bueno, en mi concepción no es casual, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos. Huella génica. Huella génica. Claro. Vos tenés en los cromosomas, ahí está el ADN. De ese ADN, el 30% son genes y el resto son estructuras no génicas. Ajá. Esa estructura génica está demostrado, que lo demostró Jeffries en 1984,
es única e irrepetible. O sea que el concepto teológico de que uno es único y irrepetible está confirmado genéticamente, con esa huella génica. Claro. Quiere decir que ya la naturaleza en eso ya es indiscutible. Y eso también refuta lo que decía Javier al principio, que las mujeres piensan que es parte de su cuerpo. No, genéticamente está demostrado que no es parte, es un cuerpo totalmente distinto, dependiente absolutamente de la madre, pero un niño de 1 mes, 2 meses, 6 meses, hasta el año es absolutamente dependiente también. El argumento que ponen muchos, ¿no? Y fíjate que cómo trabajan, que no sé si te acordás, Javier, que nosotros lo tratamos en este programa, cuando la Corte, ¿no?, largó esa acordada respecto de los abortos no punibles. Eso fue en el año 2012. 2012. Era como haber tirado, ¿no?, una cosita que era el tema de los embarazos producto de la violación. Tengo entendido que el porcentaje, Javier, si no recuerdo, es 0,002, no sé. Es decir, si realmente hubiera sido así, tan importante, tendríamos que salir a buscar violadores, ¿no? Me imagino. Porque debe estar lleno. Digo, ¿dónde están? Claro, el tema es que estas cuestiones, de acuerdo al memorándum de Kissinger y a la operatoria impuesta por George Soros a través de la Open Society a nivel mundial, se advierte un gradualismo en el cual se empieza como calentando el agua, sí, para que la ranita no se hierva. Y poco a poco nos van, porque si nos hubiesen involucrado en la discusión, sí, que hoy estamos, hace 10 años atrás, hubiese sido un rechazo total y absoluto. Pero se empieza con un caso particular, se sigue con el matrimonio, o sea, todo, con el matrimonio homosexual, todo en un plano de restricción de la población, de genocidio posterior, o sea, todo favoreciendo esta cuestión. Es la técnica que se llama la ventana de Overton, en la cual, siguiendo esta mecánica de suavidad al principio para ir creyendo en las decisiones y en las noticias, como bien decía recién el doctor, de la justificación de la zoofilia, vamos a llegar a la justificación del canibalismo. El proceso que hace Overton es ese, es de partir de la suavidad de las primeras informaciones y noticias en una sociedad hasta llegar a eso, que si hubiese sido introducido de entrada, obviamente hubiese sido rechazado. Y fíjate si esto no es una bola de nieve, todo este relativismo moral y esta cultura de la muerte, que hay escritos de psicólogos donde están aceptando la pedofilia, porque todo está permitido. ¿Cómo vamos a discriminar a un pobre hombre que tiene o sea, ya se hace todo un caos que es imposible vivir? Hay algunos que ya la justifican. Que la justifican. Sí, bueno, sí, y hay estudios en Canadá, estudios en psicología. Y obviamente relativizando todo, hace de que yo me sienta lo que sea, me puedo sentir un gato, me puedo sentir un perro, pero porque yo decido. La autopercepción. La autopercepción. No tiene límites. Llegamos directamente como usted dice, doctora, a un terreno que y vos dijiste canibalismo, dijiste recién, llegamos a canibalismo. Y ya hay sociedades y hay en lugares, especialmente en Inglaterra, en la cual se está probando ese tipo de cuestiones. Esto tiene un nombre, ¿no? Yo digo como corolario, ideología de género. Y los invito a los televidentes a que entren en internet, pongan ideología de género. Hay muchos videos cortos bien explicados por Agustín Laje. Y que realmente te das cuenta cómo de a poquito esa ideología de género se vio reflejada en un montón de políticas que venimos padeciendo los argentinos. Género hay uno solo, es el género humano, el resto humano, es sexo. Por supuesto. Y como le decía yo a mis alumnos ayer, han traspolado, ¿no? El marxismo, que era la lucha de clases, se traspoló ahora en el neomarxismo o en el posmarxismo en lucha de sexos, en oponer al hombre y a la mujer. Bueno, tenemos por lo menos la satisfacción, creo que tiene el señor director un pequeño video cortito de lo que fue realmente este fin de semana, la Marcha por la Vida. Era el día que se conmemoraba el día del niño por nacer, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos por lo menos una pequeña satisfacción. Pero hay un videíto donde aparecen la gente saliendo desde el monumento Güemes. A lo mejor tenés ese que tiene un corazoncito y que está las remeras
con los chicos con la Marcha por la Vida. Me gustaría poner ese. A ver si me escucha Darío. Ahí es cuando estábamos, estoy saliendo, el audio mío está saliendo, ¿no? Ahí estábamos en la Plaza 9 de Julio cuando llegamos, digamos, ¿no? al final de la marcha, pero lo increíble fue la cantidad de familias, de jóvenes con banderas argentinas, con cánticos, ¿no? que se acercaron. Hay un videíto, José Luis, preguntale a Darío, que tiene un corazoncito, ¿no? Que arranca con el corazón y con el cántico, ¿no? Ahí, bueno, eran 7 cuadras de salteños que acompañaron este pedido y que, como dije ayer en una radio, en realidad es pedirle a Dios que ilumine el corazón de los diputados para que no cometan semejante atropello. Bueno, ahí estoy con Fisi Randle, mirá vos, y que tiene 5 hijos, y teníamos una foto muy linda también con él y su familia, que acompañó toda, ahí está, mirá, que acompañó toda la marcha, y los chicos con esta remera, ¿no? Realmente era muy, te diría, motivador el hecho de estar con tanta familia salteña que acompañó este reclamo. Ahí está, mirá. Bueno, muy bien, muchas gracias por haber encontrado el video. Gracias, Javier, y gracias, Nicolás, por realmente por esta apuesta por la vida. Vamos a comprometernos, lo dijimos ayer con Javier cuando armábamos el programa, a que en los primeros bloques de este año tengamos siempre un espacio en defensa de la vida y de la familia argentina.